Bien, mis hermanos, les saludo a todos en el nombre del Señor, agradecido de poder estar aquí con ustedes, compartiendo el mensaje del día de hoy, que es la continuación de nuestra serie de sermones relacionados con los 10 mandamientos. Hoy día entramos al 6º mandamiento, así que por lo mismo vamos a ir a Éxodo capítulo 20, el versículo 13. Éxodo, capítulo 20, versículo 13 va a ser donde nos vamos a enfocar. Hay una relación inversamente proporcional entre lo acotado del texto y el largo del sermón. ¿Se da cuenta, no? Cuando trabajamos con un versículo, como que se nos amplía este tema en forma extraordinaria. Pero bueno, vamos a intentar de lograr el máximo provecho a este versículo, y para ello voy a leer estas dos palabras que están aquí, pero que créanme que tienen mucho que contarnos el día de hoy. Dice así la palabra de nuestro Dios: no matarás. Vamos a ir a la presencia del Señor en oración. Padre, en el nombre de Jesús, inclinamos con reverencia nuestro rostro ante ti, porque sabemos, Señor, que tu presencia está aquí en medio nuestro. Que eres tú, Señor, el que ha traído nuestros pasos hacia acá. Eres tú, Señor, el que le ha placido en esta hora tenernos delante de su presencia. Y nos sentimos unos privilegiados, Señor. Unos privilegiados porque sabemos que es mejor un día dentro de tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y sabemos, Señor, que cada vez que nos encontramos contigo, en primer lugar, tú desnudas nuestra realidad. Nos muestras, Señor, tal como nos ves a través de tu palabra. Pero además, sabemos que en ti hay misericordia y hay perdón. Y que tú, Señor, estás poniendo en nosotros las obras de tu Hijo. Porque tú así quieres, Señor, que seamos conforme a la imagen de tu Hijo, para que así Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Padre, bendícenos en esta hora, trata con nuestra mente y con nuestro corazón y ayúdanos a comprender el significado que este mandamiento tú dejaste para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. La semana pasada comenzamos el estudio de esta segunda tabla. Dijimos que los mandamientos fueron entregados en 2 tablas, ¿se acuerdan? Una que relacionaba directamente o dirigía nuestra relación con Dios, esto que vimos desde el punto de vista vertical, donde el Señor nos ha dejado cómo debemos adorarle, que Él es el único a quien merece toda honra y toda gloria, cómo debemos obedecerle, cómo debemos estar frente a Él. Pero en esta segunda tabla hay 6 mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con la parte horizontal, entre los hombres. Y veíamos el domingo pasado el primero de esos mandamientos que correlaciona nuestro accionar con los demás, que era honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto? Decíamos que no debería ser algo más natural que los hijos amen a los padres, ¿cierto? Que los honren, que los respeten. Pero nosotros, con nuestra naturaleza caída, hacemos que esto que parece obvio no lo sea tan así, y que Dios tuvo que dejar un mandamiento expreso que debemos cumplir, de honrar a nuestros padres y a nuestras madres. Y terminamos dando algunos 4 elementos que se relacionan cómo lo podemos hacer de manera práctica, ¿se acuerda? En primer lugar, teniendo un sincero y profundo amor. Hermano, honrar a nuestros padres y a nuestras madres significa eso, amarlos. Amarlos con un amor genuino, con un amor que solo Dios puede poner en nuestros corazones. En segundo lugar, prestando atención cuidadosa a sus enseñanzas, guardándolas en nuestro corazón y poniendo el máximo de nuestro empeño en obedecerles, ¿cierto? No basta solo con escuchar lo que nos dice si al final no lo obedecemos. Y en tercer lugar, mostrando deferencia, comportándonos con ellos de una forma respetuosa. Explicábamos el domingo anterior que no basta simplemente con decir, sí, yo le hago caso, pero por dentro estamos pensando cualquier cosa contra el papá y la mamá, ¿cierto? O sea, por fuera decimos, sí, papá, no se preocupe, y por dentro, ojalá esa cosa no corresponde. Y lo último que vimos también, que es
que debemos ocuparnos de ellos en su vejez. Una de las cosas que nosotros como creyentes tenemos que recordar, que si nos toca esa posibilidad de cuidar a nuestros padres, de tener que preocuparnos por ellos, a muchos de los que estamos aquí nos ha tocado hasta mudar a nuestras madres y a nuestros padres, pues. Bueno, sintamos eso como un privilegio que el Señor nos ha dado, no como una carga, sino como la posibilidad que Dios nos entrega de devolver la mano de todo lo que ellos han hecho por nosotros, ¿cierto? Bueno, eso es lo que conversamos el domingo anterior, y hoy día el segundo mandamiento es bastante interesante. Dice, no matarás. Entonces la pregunta es, ¿qué significa esto? ¿A quién? ¿Qué es lo que se refiere esto? Pero antes de entrar a desmenuzar estas dos palabras que aparecen en este mandamiento, quiero hacer esta siguiente ilustración. Una de las cosas que la gente que trabaja en salud, como por ejemplo quien les habla, siempre tiene que estar batallando es contra el dolor, ¿cierto? Los kinesiólogos sería lo que a nosotros nos molesta o siempre está ahí presente, es el dolor. Y tenemos que mover más encima una articulación que duele, ¿ya? Tenemos que hacer ese tipo de cosas. Y alguien podría pensar entonces, ¿por qué no crear un fármaco? Ya que esta gente es buena para crear cosas, ¿cierto? ¿Por qué no crear un fármaco que elimine el dolor para siempre? Y podríamos decir, wow, qué buena, ¿eh? Se llenaría de plata que cree un fármaco que elimine el dolor para siempre. Pero la pregunta, ¿el dolor es en sí malo? ¿No será un elemento protector para nosotros? ¿Qué pasaría si yo no me diera cuenta, si me tomara este medicamento y quitara el dolor de mi mano, por ejemplo, y no me doy cuenta y paso a llevar aquí hay un clavo y no me doy cuenta hasta que estoy sangrando, por ejemplo? O que me acerco a una llama y no siento nada hasta que empiezo a sentir olor. Hoy, ¿quién está haciendo asado? ¿Ah? Y resulta que soy yo el que me estoy quemando. ¿Ah? Entonces, muchas veces, y quiero hacer el símil con esto, es que nosotros, los que hemos crecido muchas veces con este pensamiento filosófico ahí, o este pensamiento del psicoanálisis de que la culpa es mala, no, hermano, la culpa no es mala. Lo que es malo es quedarse pegado en la culpa. Eso es lo malo. Pero lo que pasa con este sexto mandamiento es que todas las culturas dicen, sí, es correcto tener esto, no debemos matar. Aún más, todas las culturas civilizadas creen que matar es malo. Que quitarle la vida a alguien corresponde a algo malo. Sin embargo, ¿será eso lo que tenía en mente nuestro Señor cuando nos habló de no matarás? ¿Y a qué alcance quiere llegar esto? Bueno, esto es una de las cosas que vamos a conversar el día de hoy y espero en el Señor pueda trabajar en nuestras vidas. El primer punto que quiero tocar en esta tarde ya, son tres los que voy a hablar el día de hoy, tiene que ver con la esencia del sexto mandamiento. Cuando uno lee el sexto mandamiento se encuentra con algo bastante simple. No matarás. ¿Ya? Esto cuando nos preguntaban un versículo antiguo, ¿se sabe un versículo de memoria? Era, y Jesús lloró y no matarás. Eran los que nos salvaban, ¿cierto? ¿Ya? Aparte muy corto y muy breve. Pero, ¿qué es lo que significa esto? Cuando entendemos matar es quitarle la vida a otro ser vivo, ¿cierto? Pero, ¿a quién está prohibiendo esto? ¿Cuál es la esencia de esto? ¿Será lo mismo matar un mosquito que matar un ser humano? ¿Será lo mismo matar un bosque que matar a un ser humano? ¿Qué es lo que está diciendo este pasaje que incluye el sexto mandamiento a los animales o a las plantas, por ejemplo? Como le digo, ¿será lo mismo matar a un sujeto en un evento de guerra, por ejemplo? Esto es lo que nos hace tan interesante esto. Ahora, ¿por qué no será lo mismo matar a un ser humano que a un perro o un ratón, por ejemplo? Si tenemos una respuesta adecuada a esta pregunta, podemos comprender cuál es la esencia de este mandamiento. Muchos hoy día creen que cuando uno define al ser humano, dice, defíname al hombre, la biología te va a decir, es un animal racional. ¿Ya? Y estamos en el reino animal y tenemos la diferencia que pensamos. Algunos más, otros menos, pero pensamos. ¿Ya? Entonces uno podría decir, ok, es un animal, por lo tanto, ¿qué diferencia puede tener con otro que no sea racional?
Pero cuando nos vamos a las Sagradas Escrituras, encontramos que el ser humano tiene una diferencia, pero infinitamente distinta al resto, que se relaciona a que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y esto es lo que nos hace distinto a una polilla, a una hormiga, a una planta, a una montaña. Nos hace completamente distintos porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y esto no es menor. ¿Y por qué es importante? Porque a veces se empiezan a meter elementos a las iglesias que empiezan a distorsionar un poco lo que la palabra de Dios señala. Tenemos, por ejemplo, ambientalistas y animalistas. Voy a citar a una animalista que es la presidenta y fundadora de PETA, una sigla americana que se dice que la traducción sería Personas por el Tratamiento Ético de los Animales. Ella es la fundadora y presidenta y se llama Ingrid Nordberg. Y esto es lo que ella señala: no existe ninguna base racional para afirmar que los seres humanos tengan derechos especiales que los animales no tengan. Hasta ahí uno podría decir, oh, bien, me parece, hay que tratar bien a los animales. Podría yo estar de acuerdo con ella, pero fíjense la bajada que hace de esta misma aseveración. Leo, y continúa diciendo, 6 millones de judíos fueron muertos por los alemanes, pero nadie se enoja por 6 billones de pollos que morirán asados en este año en el mundo. ¡Pum! No sé si le hace la misma explosión en su cabeza, ¿cierto? O sea, todos sufren, todos encuentran malo que los alemanes hayan matado 6 millones de judíos, pero nadie sufre, dice, porque este año en el mundo se van a asar 6 billones de pollos. Entonces, cuando empezamos a analizar este tipo de respuestas, nos damos cuenta que hay algo que no estamos entendiendo y que se relaciona con la Sagrada Escritura. Otro sujeto que se llama Michael Fox, igual que el actor, pero no es él, que es una sociedad de humanismo con relación a esto en Estados Unidos, dice, este autor, la vida de mi hijo y la de una hormiga deben recibir el mismo trato. ¿Ok? Entonces, vamos a ver realmente cuál es la esencia. ¿Dónde está el error en esta forma de pensar? ¿Qué es lo que hace diferente al hombre de las plantas y las hormigas? Si todos son seres vivientes. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 27. Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Qué es lo que hace al hombre distinto? Que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y aún más, nos puso en un nivel de señorear. Ojo, ¿qué significa eso? Que significa administrar de manera correcta, ¿ya? El mismo Génesis, pero ahora en el capítulo 9, Génesis capítulo 9, el versículo 6, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¡Wow! Fíjense, esto es importante. Lo que hace aquí, interesante, lo que hace distinto al hombre, es que fue hecho imagen y semejanza de Dios. Y por eso ya tenemos al inicio, en Génesis 9, que Dios instaura la pena de muerte. La instaura, ¿se dieron cuenta, no? El hombre que matare a otro hombre será muerto por otro hombre. ¿Ok? Así que tengamos claro por qué fue hecho imagen y semejanza de Dios. De la misma, y esta es la misma visión que tiene el apóstol Santiago en el capítulo 3, versículo 9, cuando habla, dice que nuestra lengua, con nuestra boca, bendecimos a Dios, pero con esa misma boca maldecimos a los hombres que fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Maldecir es despreciar al hombre. Por eso es que en Éxodo 23, la palabra traducida por matar en nuestra Biblia
es una palabra hebrea muy significativa que es rasash, que significa tomar la vida sin una justificación legal. Y aquí está lo clave. Lo que está diciendo Dios en el no matarás es que nadie puede tomar la vida de otro ser humano de manera injusta. ¿Ya? Y esto es lo que señala. En ninguna parte vamos a ver que aparezca otra mirada al respecto. Por eso resulta contradictorio no resulta contradictorio que tan tempranamente Dios haya establecido la pena capital como parte de una sentencia judicial. Pero también quiero dejar en claro aquí que en ninguna parte de las Escrituras se promueve el maltrato animal. ¿Ya? Por favor, eso lo debemos. Si usted va a Mateo capítulo 6, de los versículos 25 en adelante, dice claramente que Dios cuida de las aves, que Dios cuida de los animales. Y en Proverbios, fíjense lo interesante que esto, Proverbios capítulo 12, versículo 10, dice: el justo cuida la vida de su bestia, mas el corazón del impío es cruel. Fíjense, ningún cristiano puede maltratar a un animal. Ningún cristiano que sea tal va a ir en contra de un ser vivo. Incluso ni siquiera un creyente debe ser capaz de, por ejemplo, permitir que se talen bosques de manera inadecuada o de manera sin ningún otro beneficio. En Deuteronomio 20 nos encontramos claramente que Dios da órdenes que solo debemos cortar los árboles de las cosas que necesitamos, pero no debemos cortar por cortar, dice. ¿Ah? ¿Qué te va a hacer cómo se puede defender un árbol? Le dice. Usted ocupe lo que necesite. ¿Por qué, hermano amado? Porque tú y yo somos mayordomos, somos administradores de la naturaleza, no somos los dueños de la naturaleza. El dueño de todo cuanto existe es el Señor. Nosotros somos administradores. Ahora, ¿qué es lo que se prohíbe en el sexto mandamiento? Vimos la esencia. La esencia tiene que ver que el hombre fue imagen y semejanza de Dios. Pero ¿qué es lo que prohíbe entonces este sexto mandamiento? Volvamos de nuevo a esta palabra. La palabra que es traducida por matar es rasaj, cuyo significado básico es matar injustamente, asesinar. Esta palabra nunca se ocupa en el Antiguo Testamento cuando Dios, por ejemplo, le quita la vida a un ser humano. Nunca va a ocupar esa palabra en el Antiguo Testamento. Tampoco se ocupa en el contexto de la guerra. ¿Ya? Hermano querido, hay momentos en que usted le va a... No, espero que nunca le toque, pero puede ser que un ser humano le quite la vida a otro. Por ejemplo, en defensa propia. O en defensa de sus seres queridos. Si yo veo que alguien le va a hacer daño a mi hijo y le está en riesgo su vida, cree que yo voy a agarrar un palo y se lo voy a pegar en la cabeza. No tengo ningún problema. Y eso no va en contra de este mandamiento. Fíjense lo que está estableciendo. Como dijimos en Génesis 9:3, Dios instituye la pena de muerte para aquellos que asesinaban a otros. Y esta misma mirada, para que no crea que solamente está en el Antiguo Testamento, por lo tanto a nosotros no nos corresponde, es la que presenta Pablo en Romanos 13. Ya, vamos a Romanos 13, para que le quede un poquito claro, porque hay algunos ahí que se asustan con respecto a la pena de muerte y dicen, como ustedes, como cristianos, ¿cómo estar de acuerdo con esto? Voy a Romanos 13, capítulo 1. Sométate toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Escucha el versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor a que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. ¿Se dan cuenta o no? La espada. Pablo está diciendo claramente, ¿tú quieres temer la autoridad? Bueno, haz lo bueno y la autoridad te va a alabar. Pero si haces lo malo, ten cuidado, porque no por nada lleva la espada.
¿Ok? Entonces, esto, cuando hablamos de aquel que se ha hecho un proceso y termina con una ejecución de pena de muerte, no está yendo en contra de este sexto mandamiento. Además, tampoco implica a los soldados que tienen que defender a su país en una guerra. Hermanos, los gobiernos están llamados a defender a su pueblo en caso de una guerra. Entendemos, y por favor no crea que yo estoy a favor de las guerras, de formar que los soldados tomen las armas y maten a todo lo que se mueva. No, no, no. Pero sabemos que estamos en un mundo caído. Sabemos que estamos en un mundo donde el pecado reina y por lo tanto hay guerras. Y los soldados tienen que usar y los gobiernos tienen que usar esa fuerza que Dios les ha entregado para defender a su pueblo. Entonces, ¿qué es lo que el sexto mandamiento prohíbe? La respuesta es muy simple, que un ser humano le quite la vida a otro ser humano injustamente. Y esta es la palabra clave, injustamente. Cualquier ataque a otro ser humano que aplique sobre la vida, y escuche esto, no tan solo sobre la vida, contra la reputación o contra su bienestar de otro ser humano injustamente, esto está prohibido en el sexto mandamiento. Y esto es lo que Jesús, ¿se acuerdan lo que leímos ahí? Vamos a Mateo 5, que fue nuestra lectura alternada, porque nuestro Señor Jesucristo tiene, para variar, un altercado con los fariseos, ¿ya? Y esta vez tenía que ver con la interpretación que estos últimos hacían de este sexto mandamiento. Los escribas y fariseos habían tomado este sexto mandamiento y lo habían unido a otro mandamiento que había dejado Moisés, que tenía relación con el orden judicial, con el asesinato. Y fíjense lo que dice el versículo 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Este matar es asesinato. ¿Ok? Lo habían dejado solamente en quitar la vida. Pero fíjense lo que nuestro Señor empieza a decir después. No habla simplemente de quitar la vida, sino tiene que ver con cómo yo trato a mi prójimo. ¿Ya? Seguimos. Pero el Señor nos enseña acá que el sexto mandamiento es más amplio en su alcance y que tiene que ver con el corazón, con los sentimientos que albergamos contra otra persona. Versículo 22. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Wow, ¿qué pasó ahí? ¿No era que había que matar nomás? Dice, no, dice, se enoje contra su hermano. Los sentimientos son muy importantes. Aquí tiene que ver con las palabras de odio o de indignación que pronunciamos contra otras personas cuando la ira nos invade. Cuando no respetamos a otro ser humano que es portador de la imagen de Dios. Hermano amado, ¿cuántas veces los que manejan aquí, por favor, se han encontrado con que alguien, cuando usted va tranquilo en su auto, se le atraviesa y usted inmediatamente prefiere, oh, que Dios te bendiga? ¿Nada? No, ¿cierto? No. Y si lo pilla atravesado uno, Bueno, eso está diciendo el Señor. Cualquiera que va y habla y profere de su corazón ira, rabia contra otra persona, la está matando. Fíjense, vuelvo a repetir, versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio. Wow. Hemos dicho más que eso, ¿cierto? Necio ya es aún más culpable. ¿Por qué? Porque la raíz de eso es el odio. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Fíjense al nivel que lo lleva el apóstol Juan. El que aborrece a su hermano es un homicida. Hermanos, a lo mejor no nos atrevemos a matar a alguien, pero ya en nuestro corazón y en nuestra mente tenemos una cantidad de muertos detrás. Yo le decía la semana pasada que tenía una tía mía que cuando chica tenía un hacha imaginaria.
y con esa hacha le andaba pegando a todo lo que se movía. Era imaginaria, no lo hacía, pero en su mente tenía una cantidad de muertos a hachazos importante. Y nosotros también lo tenemos ahí. Y después vuelve a decir, y el que le dice fatuo, wow, a uno se le dice fatuo, capaz que crea que lo están piropeando a lo mejor hoy día, ¿cierto? Fatuo. Pero esa era la grosería más grande que se le podía decir a un judío. Significa que era un rebelde, era un apóstata. Eso es lo que está diciendo. Entonces le está diciendo, al final le estás diciendo, bueno, esa palabra es una palabra, la palabra necio es una traducción de una palabra aramea que es raká, que significa cabeza hueca, estúpido, imbécil, insignificante. Y fatuo en hebreo es moré, que significa literalmente rebelde o apóstata. Entonces, hermano amado, lo que estamos diciendo acá, que nosotros no tan solo tenemos que cuidar la vida de mi hermano, sino también su reputación. ¿Cómo nosotros lo tratamos? Y muchas veces hay algunos que se amparan en que son sinceros. No, yo soy sincero, pastor. Yo no me puedo guardar las cosas, pero nos transformamos en una metralleta de insultos cuando se nos llega a nuestro cuarto de hora, ¿o no? Cuando la sangre pasa al río, ¿sí? Y empezamos y disparamos, después quedamos tranquilos, ¿ah? Pero dejamos heridos en el camino de una manera extraordinaria, ¿cierto? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con cuando la ira nos ciega. Fíjense lo que dice el catecismo de Heidelberg en relación a este sexto mandamiento. Que ni siquiera por mis pensamientos, mis palabras, mi actitud y aún menos por mis actos llegue a injuriar, odiar, ofender o matar a mi prójimo, y que renuncie a todo deseo de venganza. Y más adelante menciona este catecismo, Dios al prohibir el homicidio nos enseña que Él detesta todo lo que lo origina, envidias, odio, ira, deseo de venganza, considerado todo esto como un verdadero homicidio. Este es el comentario que hace el catecismo Heidelberg sobre esto. La ley moral de Dios no fue dejada solamente para prohibir, porque a veces nosotros nos quedamos con el no, pero inmediatamente cuando el mandamiento está prohibiendo, está favoreciendo la acción contraria, la virtud contraria. Fíjense, para que entendamos este concepto, vamos a ir a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. ¿Se da cuenta? No solo dice, no digas mentira, sino habla la verdad. Cada uno con su prójimo, que somos miembros los unos con los otros. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con lo que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria para edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. ¿Se dan cuenta? Prohíbe por un lado, pero inmediatamente está favoreciendo la virtud contraria. Entonces, si lo miramos de este aspecto positivo, este sexto mandamiento, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Cómo podemos tratar este sexto mandamiento? Si volvemos a Mateo capítulo 5, que fue nuestra lectura alternada, nuestro Señor Jesucristo sigue en la línea de entender este sexto mandamiento. Y fíjense lo que dice el versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Está en el mismo contexto, son los versículos que continúan que Jesús está hablando de no matar. ¿Y qué está diciéndonos además? Que tenemos que reconciliarnos. Los hijos del Señor tenemos que buscar a toda costa reconciliarnos. No podemos albergar en nuestro corazón iras y contiendas. Los judíos tenían distintos tipos de ofrendas, ofrendas de arrepentimiento, ofrendas de acciones de gracia,
Y el Señor dice, si tú vienes al altar a dejar tu ofrenda y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate con tu hermano. ¿Sabes por qué? Porque tu ofrenda no va a servir de nada, hermano querido. No va a ser grata delante del Señor. Entonces, mi hermano, nosotros debemos cuidar qué es lo que hay en nuestro corazón con nuestro hermano. No puede ser que en las iglesias hayan hermanos peleados de por vida. Pastor, si eso no pasa en la iglesia. Sí pasa. Sabemos. Más encima a veces en las iglesias chicas como la nuestra, que hay familias, que hay peleas de familias de años. ¿Y sabe cuál es el problema? Después se la cobran en la iglesia. Entonces, ese tipo de elementos no puede estar porque estamos transgrediendo este mandamiento. Entonces, ¿cómo debemos reaccionar frente a las ofensas? El Nuevo Testamento se nos plantea una y otra vez que el hombre que ha sido reconciliado con Dios debe manifestar esta realidad, amando como ha sido amado, como el fruto de ese amor, perdonando como ha sido perdonado. Fíjense lo que sigue diciendo en el versículo 25 de Mateo. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. Y fíjese, continúa, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Y si usted recuerda, esto le tiene que mostrar otra parábola que dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿se acuerda? La de los dos deudores. ¿Y cómo aparece esa parábola de los dos deudores? ¿Se acuerda cuando Pedro le pregunta al Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 7. y ya se había puesto una meta más alta porque los fariseos decían menos. 7, y con eso dijo, aquí ya gané. No, Pedrito, estás entendiendo mal, Pedrito. Es hasta 70 veces 7. Entonces, hermano amado, y ahí termina con esta parábola de los dos deudores. Muchas personas se ufanan que tienen una maravillosa relación con Dios, pero tienen problemas a diestra y a siniestra con todos los que están alrededor suyo. Hermano amado, esto no puede ser así. Nosotros, según la Sagrada Escritura, en lo que dependa de nosotros debemos estar en bien con todos. Nosotros activamente debemos buscar esto que el Señor nos manda. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Mi hermano, mi hermana querida, como Dios te ha perdonado, como sabes lo que Dios ha hecho contigo, tú debes perdonar, hermano amado. Tú debes buscar estar reconciliado con los demás. Y todo esto está incluido en este sexto mandamiento. Todo lo que yo les he comentado está incluido en este sexto mandamiento. Hermano querido, ¿cómo prácticamente o cómo de una manera práctica yo puedo hacer esto? Porque de verdad que muchas veces la ira nos inunda y muchas veces no sabemos cómo resolver conflictos. Bueno, en primer lugar, ora a Dios diariamente por ese problema. Tenemos que luchar con nuestras tendencias, inclusive hasta los elementos idiosincráticos, porque como chilenos nosotros somos bien especiales. Nos carga ir de frente, siempre vamos por el lado, siempre vamos por debajo. Este es el famoso chaqueteo chileno. ¿Ya? Entonces, si sabemos que tenemos, por ejemplo, un carácter impulsivo, somos poco tolerantes, en vez de usarlo como justificación, ustedes saben que soy así, ¿ya? No, lo que usted tiene que hacer, si usted sabe que es así, ore para que el Espíritu Santo de Dios cambie su corazón. No para decir, yo soy así que así me tienen que perdonar y tolerar. En segundo lugar, procura ser amable y gentil todo el tiempo. Tenemos que educar, tenemos que generar un hábito en relación con esto.
¿Por qué cree usted que Job, cuando recibió esa seguidilla de malas noticias, y qué terrible noticia, ¿cierto?, cae postrado y adoración a Dios? ¿Por qué? ¿Porque Job era un superhombre? No, pues, hermano amado, porque todos los días Job se arrodillaba delante de Dios y oraba y adoraba al Señor. Por lo tanto, nosotros debemos estar educados, habituados a ser gentiles, sobre todo con aquellos que están bajo nuestra autoridad. En tercer lugar, piensa antes de hablar. Hay gente que dice, no, pastor, yo digo todo lo que pienso. No, hermano, no diga todo lo que piensa. ¿Por qué no mejor piensa todo lo que dice? ¿Ya? Porque disparamos nomás. Entonces, procura, como un cristiano, traer a la memoria aquellas cosas que tú profesas creer. Cuando tú viniste a Cristo, tenías claro que era un pecador y que lo único que merecías eran las llamas del infierno, ¿no? ¿Tenemos claro eso, no? Entonces, bajémonos de nuestro pedestal, porque si nos quedamos en nuestro pedestal, vamos a estar defendiendo nuestra posición. No. Tú y yo éramos pecadores y el Señor nos perdonó. En cuarto lugar, procura tener una perspectiva adecuada del pecado de tu ofensor. Recuerda esto, hermano, que cuando te hacen algo a ti, lo primero que ha hecho esa persona es pecar contra Dios. ¿Se acuerda lo que dice el Salmo 51, David? Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces, cuando yo entiendo esto, que si mi hermano me hizo algo a mí, el primer problema no lo tiene conmigo, sino con Dios, yo voy a procurar que él se reconcilie con Dios y de esa reconciliación él se va a dar cuenta que me ha fallado a mí. Pero cuando yo me pongo primero, no, restáurate conmigo primero, estoy generando un cambio en el paradigma y lo estamos haciendo mal. Quinto lugar, no llegues rápidamente a conclusiones, no seas subjetivo en tu juicio. Mira lo que nos dice Proverbios, vamos a Proverbios, capítulo 18, versículo 13. El que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Voy a dar el siguiente ejemplo para que lo entienda. Usted va por la calle y me ve a mí y yo paso por el lado suyo y no lo saludo. ¿Qué es lo que uno hace? Oh, pasó por el lado mío, ni me vio. Seguro me tiene mala. Yo estoy seguro porque el otro día también me la hizo. ¿Por qué no es más fácil preguntar, oye hermano, ¿sabes qué? El domingo pasaste por el lado mío ni me saludaste. Hermano, ¿sabes qué? Venía tan concentrado que ni supe. ¿Cuándo fue? No, pero nosotros hacemos una película, ¿se da cuenta? Armamos una película frente a esto. No, mi hermano, no lo hagas. Piensa, habla y resuélvelo de inmediato, no lo dejes pasar. Sexto lugar, no compliques las cosas divulgando las faltas de tu hermano. Uy, el chisme, aquí es este problema. Vamos de nuevo, Proverbios, capítulo 26. Proverbios, capítulo 26, versículo 20. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. ¿Se dieron cuenta, no? Sin leña se apaga el fuego, donde no hay chismoso, se apaga la contienda. ¿Pero qué va a hacer el chismoso? Va a ir a buscar aliados. Te voy a contar esto. Mira, yo te lo cuento para que tú ores. Algo raro, porque si me tienen que contar algo que yo no estoy ni participando, ya es raro, ¿cierto? Ahora, no solo el que habla, el que le presta oído, porque si hay algo que hace que todas las personas que están ocupadas en el celular, que están aquí y acá, levanten cabeza, es cuando alguien dice, ¿supiste la última? Oh. Y ahí quedamos todos así, di cuenta. Bueno, esas cosas no pueden estar en la vida de un creyente, no pueden estar. Séptimo, resuelve el problema lo más pronto posible. Jesús dijo, ve y reconcíliate pronto con tu hermano. Resuelve el problema ya. No dejes que el tiempo, dice, lo cura todo. No. Anda y resuelva. Es cierto, cuando estáis enojado no vayas a resolver el problema, ¿no es cierto? No, mejor respira profundo y después vas. Pero no dejes pasar las cosas porque eso va a generar más odio y más deseos de venganza en contra de uno.
Mis hermanos y hermanas queridas, qué hermoso sería este mundo si aplicáramos estos principios cristianos a nuestras vidas. Pero la realidad es que esto no funciona así. ¿Por qué? Porque para que esto pase, primero yo tengo que ser transformado por el poder del Espíritu Santo. Yo tengo que ser cristiano primero, no es al revés. No ando reconciliando a la gente yo cuando no conozco al Señor. Lo primero que tengo que conocer es al Señor. Por lo tanto, nuestras vidas deben ser impregnadas por el poder del Espíritu Santo. Por eso vamos a reconciliar. Recuerden que Jesús dijo que la forma en que vamos a dar excelente testimonio allá afuera es cuando nos amamos unos a otros. Esa es una forma clara de que una iglesia está entregando buen testimonio. Así que acérquese al Señor. Solo hay que reconocer que somos pecadores y que necesitamos de su misericordia. Tenemos que ser transformadas nuestras vidas y solo el Señor puede llenar el vacío que hay en el corazón. Y esto debemos hacerlo ahora. ¿Por qué? Porque no sabemos mañana si vamos a estar en este mundo. Y es ahora donde tenemos que reconciliarnos con el Señor. No matar es más allá que quitar la vida. Significa defraudar al hermano, ir en contra de su reputación, y dañarlo en todos los conceptos de la vida. Y nosotros estamos aquí para reconciliar el mundo, no para generar problemas. Y la vida del creyente van a haber conflictos, en las iglesias van a haber conflictos. Por lo tanto, necesitamos hombres y mujeres llenas del Espíritu Santo que vengan a reconciliar a los hermanos y no generar problemas, ¿cierto? Bueno, que el Señor nos bendiga. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias porque en tu infinita misericordia, nuevamente, Señor, tú en este día nos confrontas con tu palabra. Es cierto, muchas veces habíamos mirado este mandamiento y decir, no, aquí nosotros nunca hemos matado a nadie, así que no somos inocentes frente a ti. Pero hoy día nos hemos dado cuenta que guardar rencor, decir palabras hirientes, profiriendo de nuestros labios palabras que dañen a otros, que son portadores de tu imagen y semejanza, es también actuar sobre este mandamiento. Por lo cual, Padre amado, lo primero que hacemos en esta hora es pedirte perdón y pedirte, Señor, que tú nos ayudes, si es que tenemos algún conflicto con un hermano, a resolverlo prontamente, en amor, sabiendo, Señor, lo mucho que tú nos has perdonado a nosotros. Señor, te pedimos que en tu infinita misericordia vengas a tratar con nuestra vida y nos ayudes para que, como iglesia, tanto con el testimonio personal como colectivo, tú, Señor, puedas generar en nuestra vida un cambio radical que muestre que eres tú, nuestro Señor y Salvador. Por Cristo el Señor. Amén.